caricia. Mis amores son tus manos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Mari Mari Pulamien, Pu Peñi Pu Benei. Estamos nuevamente en esto que es la tetralogía de la temática arte y revolución, en singular en el tercer capítulo y en singular del singular en el segundo capítulo del énfasis revolución y arte. Y bueno, partimos con una cuasi fe de erratas, en tanto que el programa anterior mencionábamos a Benjamin como un ejemplo de uno de los intelectuales progresistas, digamos, que conservaban cierto europocentrismo a propósito de la calificación de escoria musical post-mortem de la música, siempre en una impronta hegeliana, ha calificado así al jazz. En realidad, como bien nos decía nuestra hermana de lucha, Corina Chaups, mujer de filosofía y de teatro y también música, nos decía que Adorno era el intelectual que específicamente hablaba así del jazz. Efectivamente, es Adorno. Sí, vale en todo caso despotricar en contra de los intelectuales progresistas europeos, porque efectivamente podemos leer en distintas líneas cómo subyace un permanente europocentrismo, alguien podría decir incluso colonialista. Así es que, aclarado el punto, por cierto que nosotros reivindicamos lo que ha sido ya la visión consolidada respecto al jazz, que trata no solo una sofisticación, sino también una dialéctica, una comunicabilidad de las clases trabajadoras norteamericanas. Eh, bueno, proseguimos, ¿no es cierto? Y era que el programa anterior encontrábamos el jazz como una suerte de síntesis de esta hipótesis que nosotros teníamos, ¿no? Hay un espíritu concreto de libertad ininterrumpida que moviliza las fuerzas motrices de los Estados Unidos por su revolución, de la independencia previa, por cierto, a la Revolución Francesa, 100 años después, la abolición de la esclavitud, o sea, cada 100 años hay un movimiento de, de este espíritu concreto de la libertad ininterrumpida. La llamada Revolución de las Flores, que no fue nada, esto del amor y paz no fue nada poco beligerante, ¿no? Significó una enorme crisis en Estados Unidos, al punto de que la guerra de Vietnam, por supuesto que es perdida por los norteamericanos por el despliegue heroico del pueblo combatiente vietnamita, pero también en su seno Estados Unidos estaba eh, sintiendo el latir de esta revolución y, y solamente pudo ser detenida por una dictadura sucia que es la de Nixon. ¿M? Entonces, hay otras facetas importantes a notar respecto a Estados Unidos, fauces del imperialismo, pero en esos pubs, en esos underground, el jazz se despliega siempre con esa pulsión afro que confirma lo que venimos mencionando de el espíritu concreto de la libertad ininterrumpida. Y citábamos el programa anterior también a la revolución haitiana. Decíamos, bueno, 1804, sin Haití libre no es posible explicar el triunfo de la revolución sudamericana antiimperialista. Eh, Está muy bien anotado y comprobado que es Haití el que provee de infraestructura logística a Bolívar. Sin Haití, Bolívar hubiera sido un melancólico escribidor de cartas y más nada. Y es gracias a Haití, ¿no es cierto? Y recordamos, en Bolívar conoce a Pretón. Pretón está cultivando unos tulipanes, ¿no? La jardinería como arte, ¿no? El paisajismo japonés, digamos, las prácticas de jardinería de la nobleza europea, ¿no? Pretón está cultivando tulipanes y Bolívar comprende que no es posible plantearse una revolución antiimperialista sin tener como punto fundamental la abolición de la esclavitud.
Pero ese, digamos, el guiño que el bolivarianismo hace. Lo concreto es que sin Haití, Bolívar no hubiera sido Bolívar. Ese es el punto y desde el punto de vista social no hubiera habido revolución o lo que hubiera acontecido en Sudamérica probablemente hubiera sido derrotado. ¿M? España, por cierto, que tenía contracciones importantes en lo interno, es el primer movimiento liberal que sucede en esas primeras décadas del siglo XIX. Todavía el liberalismo no triunfa en España, o sea, la guerra civil española que nosotros recordamos en el siglo XX da cuenta de ello. España todavía, digamos, conserva una monarquía católica, conservadora, eh, pero estaba complicada España en esos tiempos. Ahora, no obstante a la postre, de todas maneras, las heroicas batallas que se despliegan y que culminan en Ayacucho, no hubieran sido factibles si no hubiera existido esta revolución victoriosa en Haití. Y acá llegamos al punto clave que queríamos referirnos. La revolución en Haití no comienza a partir de un acto solemne, burgués, blanco, caucásico. La revolución haitiana no comienza con un documento. La revolución haitiana comienza con una congregación del vudú. Eso es muy interesante. El vudú es una de las religiones probablemente más estigmatizadas a nivel mundial eh, y es a su vez desde la otra mirada probablemente la religión de la insurgencia decolonial en plena vigencia, inclusive en el mismo Haití, puesto que ha sido permanentemente reprimida por la Iglesia Católica, actualmente por los protestantes de cuño norteamericano. Y el vudú es interesantísimo, y es desde una congregación, desde una conmemoración, desde una reunión del vudú, el cual, como acto de revelación, por así denominarlo, se decide la independencia y que deben ser expulsados los franceses de la isla, ¿no? Así comienza la revolución haitiana. Y ese es el acto que se conmemora de 1804. Esa es una actividad del vudú que todavía se realiza. Y ahí ya estamos claros de que Haití, la revolución haitiana, es otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Espartaco hubiera ganado en los marcos del Imperio Romano? Ya estamos hablando básicamente de esas magnitudes. 4 años después, más o menos, sale la fenomenología del espíritu de Hegel y la dialéctica del amo y el esclavo. No podría haberse escrito sin Haití, ¿no es cierto? Como decíamos el programa anterior, la revolución haitiana tiene un impacto mundial a tal punto, es como la historia del planeta de los simios, porque los esclavos eran vistos como animales, hasta, tenemos que recordar, o sea, a finales del siglo XIX recién se triunfa la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, una importante cantidad de personas no tenían derecho, que es la primera revolución victoriosa de esclavos. Parece que los seres humanos siempre habían considerado que otros seres humanos podían ser propiedad, podían ser cosas, explícitamente. ¿Eh? Y la mentalidad cambia a partir de un ritual del vudú, como reza la dialéctica del amo y el esclavo, desde el momento en que el esclavo decide no serlo, comienza una nueva moral en el cual la emancipación ya es una potencia que más tarde o más temprano va a culminar en concreción. Entonces, es interesantísima la revolución haitiana desde el punto de vista historiográfico, porque objetivamente es la partera de la revolución al sur de Sudamérica, en un ámbito de revisión historiográfica, pero también es interesantísima desde el punto de vista ontológico. O sea, si estamos buscando desmarcarnos del europocentrismo, tenemos que anotar que es desde un ritual del vudú el que surge esta gesta independentista. Es clave bajo esta lectura. Entonces, ¿y por qué es tan clave en la contemporaneidad? Miren, ¿por qué recordamos el vudú? Básicamente por las estereotipaciones entregadas por Hollywood. Los monitos que se le entierran agujas y los zombies.
hay un tema más de moda y contemporáneo que los zombies. Los zombies empezaron a aparecer en la cinematografía norteamericana en los años 60, 70, cuando los soviéticos lograron llegar al espacio y los yanquis pensaban que los iban a invadir. Entonces siempre andaban buscando o extraterrestres que los invadieran o zombies. El gran miedo de los norteamericanos, probablemente, la construcción de su némesis, dice relación con que la Unión Soviética habría criado desde niños espías, ¿no es cierto?, que en determinado momento iban a revelar sus verdaderas facetas y en concomitancia con una invasión de cubanos se iban a tomar el país, digamos, ¿no? Y la metaforización de todo esto, así como por un lado están los alter ego en Superman, en Batman y en no sé cuántos otros superhombres o superhéroes, estaban estos otros personajes, digamos, que eran los malos, ¿no? Los extraterrestres y los zombies. Y hasta la fecha siguen los zombies, ¿no? Que se contagian, que por ahí hasta el coronavirus puede volverse una metáfora de este asunto de los zombies. Bueno, fíjense que estigmatizado está el vudú, ¿no? O sea, la visión que nosotros tenemos del vudú, o que se nos enseña desde niños, es el monito con agujita y el tema de los zombies. Y el vudú en realidad es la madre de la libertad, es la madre de esta otra manera de pensar, es un otro tipo de racionalidad, ¿sí? En el primer capítulo decíamos la revista Mapuñuque habla de ciencia mapuche. Bueno, el vudú es una otra edad científica, es otra manera de resolver la realidad. ¿Mm? Muy interesante asumir esas categorías para entender de lo que se está hablando, porque si no, no se puede entender los hechos. O sea, no se puede entender cómo a estos esclavos, que se les había enseñado de niños a ser esclavos, a estar en la oscuridad de la obediencia, deciden expulsar a los franceses a tal punto que luego brindan apoyo a estos otros criollos, ¿no es cierto?, para la emancipación de todo el continente hacia el sur. ¿Mm? Entonces, es estratégico y clave darle esa condición ontológica al problema del locus. Cuando nosotros hablamos de patria, anteponemos locus a el pensamiento, a la idea. Lo interesante es que el esclavo es desarraigado de su patria. Y en ese desarraigo, el vudú permitió parir la idea de la libertad. Es más allá que la defensa del locus, es de alguna u otra manera la comprensión de que estos cuerpos morenos, ¿no es cierto?, tenían todo el derecho a ser felices y que la libertad era el camino para encontrar esa felicidad. Así que ese es el vudú, ¿ya? Es muy interesante conocerlo o aproximarnos a conocerlo, ¿ya? Así es que vamos a ir con dos momentos, ¿ya? El primero es Toque de Vudú, que es una presentación musical más próxima al rito, a la liturgia del vudú. De todas maneras, una expresión artística, por supuesto. Y luego viene Agualiné, que es un clásico de la salsa, de la música centroamericana, y que es una reconversión musical de ciertas trazas lingüísticas, de palabras secretas, de códigos del vudú, que se vuelve una musicalidad bailable y se transmite inclusive hasta el seno de Estados Unidos. Nuevamente nos encontramos en las tabernas, en los pubs, ¿no es cierto?, con la migración latina, danzando agualiné, y sintiendo ese pálpito desde lo más profundo de los tambores, cual corazón emancipatorio, y hundiéndonos en esta verdad que es la revolución haitiana, que por cierto reza en su escudo: la unión hace la fuerza. Así es que vamos con Toque de Vudú y luego Agualine. Somos mucho más que dos.
following his famous hit, Aguanile. Agua, nile, mai, mai. A como enchere, mami. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Ay, aguanile, y aguanile, 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 mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Oye, tambores, rumacuy, pero tambores, rumacuya, que se echen todos pa' un lado, que la tierra va a temblar. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Ay, agua de bebé, agua de bebé, agua de bebé, yo quiero agua de bebé, cámara. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, 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 aguanile. Y dame aguaito y seco y quiero beber. Aguanile, aguanile, mai, mai. Aguanile, aguanile, mai, mai. Oye, y que a vos ponchele, y a vos ponchancha y aguanile. Bendíceme las muchachas. Yemaya, oh, Yemaya, Yemaya, oh, Yemaya, Yemaya, oh, Yemaya, Yemaya, oh, Yemaya. África. Ay, que los tres clavos de la cruz vayan delante de mí, que le hablen y le respondan
Y bueno, entonces el tema que escuchábamos era Gualiné, que es un tema que trata del agua, por supuesto, más en códigos, ¿no? Son estas palabras secretas, ¿no? Ahora también menciona Yemayá, que a la vista nada más lo digo, no soy experto ni nada, ¿no? Pero se ve como una Virgen María que emerge del mar, ¿no? Pero quería mencionar también, son los tambores que suenan como al ritmo del corazón, ¿no? Y además está el aspersor del líquido sobre los asistentes y está el trance, ¿no? Y las revelaciones surgen en el trance. Así es que, bueno, para el que sabe, sabe, no menciono más, pero sí insisto y recordar que la independencia de Haití surge a partir de estas congregaciones de vudú, ¿ya? Literal, explícito, es hija del vudú. Y es el vudú la religión de insurgencia descolonial en América Central al menos. Y es en Centroamérica que también teníamos que mencionar las revoluciones, ya se había mencionado la mexicana el programa pasado. Por supuesto que está la revolución cubana, está la revolución nicaragüense, que son revoluciones victoriosas. Sino, por cierto, de la reforma agraria, etcétera. Pero también hay un empeño heroico, espectacular, que es la revolución salvadoreña, que si bien no triunfó, de todas maneras lega quizás los sentidos más prístinos de estos movimientos revolucionarios en Centroamérica, y es importante notarlo y hacerlo notar así. Es la bella flor del Caribe, es el desencaje del Che, es, digamos, la puntería del joven audaz que descuadra la impronta academicista del europocentrismo que insiste en las factorías de ser mencionado en pasteles y en detalles de oro. Entonces, vamos con Roque Dalton. Roque Dalton, poeta síntesis prístino de esta libertad andante que fueron las revoluciones en Centroamérica. Y dice así Roque Dalton en Poema de Amor: los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, los siempre sospechosos de todo. Me permito remitir al imperfecto que, por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Canzoncito, Happyland, los sembradores de maíz, en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca nadie sabe de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o la barba amarilla, en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos, hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poquito más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo. Los más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Ese es Poema de Amor de Roque Dalton. Espectacular. Y otro poema que también es espectacular, muy pequeñito pero asertivo al máximo, se llama Revisionismo y dice así: revisionismo, no siempre, porque, por ejemplo, en Macao
el opio es el opio del pueblo. Bueno, esa es la revolución centroamericana andante, que todavía no está completada, por cierto, pero que tuvo importantes victorias en Cuba y Nicaragua. Y de esas importantes victorias que también pasaron por África, las misiones angoleñas, la misma Sudáfrica, ¿no? En gran medida se debe al desempeño heroico de los combatientes cubanos. Tenemos que mencionar de todas maneras las posibilidades de revolución en nuestra sociedad y el arte que emanó de ella. Se conoce la nueva canción chilena, pero también hay un mural de Mata con la brigada Ramona Parra que fue borrado, pero que se conserva su fotografía. Y en esa síntesis se reivindica el jeroglifo que nosotros podemos encontrar en nuestros telares, en nuestros metagües, en nuestra platería, y es que la andinidad en general es ágrifa, pero no es áglifa. Así es que una brillantez más de Mata, sin duda alguna, en la sugerencia de esa otra manera de registrar. Y bueno, podríamos traer a colación El pueblo unido jamás será vencido, y toda la gente cantándola en la Plaza Dignidad, a propósito de la presentación en vivo de Inti Illimani en medio de las protestas de la rebelión de octubre. Pero vamos a traer un himno que no es tan conocido, pero es muy pegajoso. Es como un folk pop en cierto sentido, y que dice esta verdad que al inicio del programa señalábamos con tanto rigor por parte de los haitianos: la unión hace la fuerza. Y bueno, relata esta canción de Amerindios la historia de los coligües que son delgados y fáciles de quebrar, pero si juntamos varios son imposibles de doblar. Así es que nos despedimos de este programa con este tema de Amerindios, los coligües, y sería hasta la próxima, el último programa, que vamos a volver al énfasis de arte y revolución, y con lo cual terminaríamos esta tetralogía. Un abrazo para todos, Panco, y buen vivir para todos. Cumé Moñén con Puché. Vamos con la defensa y el cuidado del Etrifil Moñén, arriba los que luchan, y la libertad siempre como nuestro escudo y nuestra saeta. Peucayal. Coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz.
coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un coligüe es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador.